Tras la reunión de Jackson Hole, la Reserva Federal ha confirmado que reducirá los tipos de interés. Estamos volviendo al dinero fácil, aunque la inflación siga siendo muy alta. No olvidemos que el IPC está cerca del 3% y que ha estado en ese nivel durante más de 12 meses. La lucha contra la inflación aún no se ha ganado, pero la Reserva Federal ha determinado que es el momento de actuar. Según Jerome Powell, ha llegado la hora. Está más confiado en que la inflación bajará al 2%. Sin embargo, la razón principal por la que ha confirmado el recorte de tipos es que el mercado laboral se está enfriando. Así que han activado la regla de mayor desempleo y para salvar la economía de Estados Unidos la Reserva Federal tiene que recortar. La gran pregunta es si el recorte estimulará el crecimiento o si por el contrario confirmará el hundimiento de la economía. La historia nos dice que los recortes de tipos después de un ciclo de alzas no suelen ser favorables. Normalmente preceden a una recesión y los mercados caen poco después. Se ha confirmado un recorte de tipos en septiembre, pero ¿será un recorte de 25 puntos básicos o será de 50 puntos? El tamaño realmente importa. Un recorte muestra que todo va según lo planeado, pero un recorte doble de 50 puntos básicos significaría rescatar una economía que se está desmoronando. Esa sería la narrativa y podríamos recibir otro impacto en el mercado como el carry trade de los yenes. Por lo tanto, mucho dependerá del informe de empleo de agosto. Si el empleo cae aún más, las malas noticias realmente serán malas. Las expectativas del mercado para los recortes de la Reserva Federal están cambiando muy rápido. Y si algo sorprende al mercado y adelanta los recortes, ese castillo de naipes podría desmoronarse rápidamente en septiembre. El 76% cree que solo habrá un pequeño recorte, mientras que hay una cuarta parte apostando por un recorte de 50 puntos básicos. Estas son las expectativas, pero en noviembre el mercado espera recortes más rápidos que podrían bajar los tipos a los límites inferiores del 4%. Casi la mitad apuesta que los tipos bajarán al 4,5% o menos, lo que significa 2 o 3 recortes adicionales después de la reunión de septiembre. Y para fin de año existe la posibilidad de que bajen incluso por debajo del 4% en el peor de los casos. Y es que la Reserva Federal tiene un camino muy estrecho. Deben mantener la fachada de una economía fuerte, aunque se esté debilitando. Powell no puede permitirse recortar tipos rápidamente, ya que eso enviaría el mensaje equivocado al mercado. Al analizar su declaración en Jackson Hole, Powell hizo un gran reconocimiento, el que la desaceleración en el mercado laboral es incontestable. Con la ralentización de las ganancias de empleo este año, es poco probable que el mercado laboral sea una fuente de presiones inflacionarias elevadas. En otras palabras, el mercado laboral se está desmoronando. El desempleo está en aumento y la gente está perdiendo sus trabajos. Y si se mantienen los tipos altos por más tiempo, eso garantizaría casi con certeza una recesión en Estados Unidos. Por lo tanto, todas las miradas deberían de estar puestas en el mercado laboral de Estados Unidos. La Reserva Federal ha roto su doble mandato de precios estables y bajo desempleo. Todos sabemos que los precios están lejos de ser estables, pero Powell se ha rendido ante la inflación para salvar el mercado laboral que se encuentra en caída libre. Incluso la Casa Blanca de Biden está tratando de ocultar la gran caída de los empleos. Gina Raimondo, la secretaria de Comercio, ha estado negando la realidad. Recientemente las nóminas de Estados Unidos tuvieron una revisión monstruosa de los números y esto lo ha cambiado todo. En el pasado a la gente realmente no le importaba, solo prestaban atención a la primera impresión. Pero es que el desastre es absoluto este año. Una revisión negativa de 808.000 empleos, marcando la peor caída de la historia desde 2009. Y esto sucediendo en un año electoral. Así que, ¿cuánto más nos estarán escondiendo? Si obtenemos otro desastre laboral en agosto, eso podría obligar a la Reserva Federal a aumentar los recortes más rápido. Centrémonos en una parte clave de las recientes actas de la Reserva Federal. Durante más de 2 meses la Reserva Federal ya sabía que el mercado laboral estaba en problemas, y querían recortar tipos de forma temprana. Muchos participantes ya sospechaban de que las ganancias de empleo reportadas podrían estar sobreestimadas. En otras palabras, no confiaban en los números de empleo del propio gobierno. También encontraron datos que apuntaban a una menor tasa de contratación y una tendencia a la baja en la frecuencia de los empleos. Esto no es precisamente una señal de una economía fuerte, más bien señala una economía débil. Las empresas dejan de contratar porque están perdiendo negocio, las ventas caen, por lo que no están tratando de aumentar los gastos. Se vio que el riesgo a la baja para el empleo ha aumentado y que una continua flexibilización podría llevar a un colapso más serio. Los recortes de tipos en septiembre, noviembre y en diciembre están ya planeados, no porque se haya ganado la lucha contra la inflación, sino para evitar que la economía se derrumbe. Pero, ¿qué pasa cuando la Reserva Federal comience a recortar tipos? ¿Salvará la economía o será todo lo contrario? Los principales medios nos dicen que la recesión todavía está por venir y que solo unos pocos recortes de tipos no la evitarán. El daño ya está hecho y no hay forma de detener el tren que se avecina. Y si miramos hacia atrás en la historia,
las cosas podrían volverse bastante brutales, especialmente para los mercados. Esto, por supuesto, no está escrito en piedra, pero debemos de observar lo que sucede después de que la Reserva Federal comienza a pivotar y a recortar tipos. Desde la década de 1970, cuando la Reserva Federal recorta tipos después de un ciclo de alzas, tienden a suceder cosas malas. Las 3 recesiones anteriores ocurrieron directamente después de que la Reserva Federal hizo un cambio. En 2020 el mercado cayó un 35%. Lo mismo sucedió en 2008 y en 2000, cuando el mercado se desplomó más de un 50% en ambos casos. Esto puede parecer muy extraño. Uno pensaría que si la Reserva Federal flexibiliza, deberían de salvar la economía y los mercados deberían repuntar. Al bajar los tipos para estimular la economía, ¿no debería esto hacer que sea más barato pedir dinero prestado? ¿No deberían billones de dólares empezar a hacer subir los precios de los activos? El problema es que a corto plazo, el propio recorte podría realmente enviar un choque al sistema. Nadie quiere una depresión, nadie quiere una recesión, todos quieren un aterrizaje suave, pero debemos prepararnos para lo peor. Así que ahora podría no ser un buen momento para gastar dinero de manera imprudente. El momento para entrar en pánico suele ser cuando la curva de rendimiento invertida comienza a desinvertirse, lo cual estamos a punto de ver. Básicamente, los tipos de interés a largo plazo se volverán más altos que los de corto plazo, y esta desinversión de la curva está justo a nuestra puerta. El diferencial entre los bonos del Tesoro a 10 años y a 2 años es el indicador de referencia que todos utilizan. Ahora estamos a solo 9 puntos básicos de que la curva de rendimiento cruce el punto de no retorno. Los rendimientos de un bono a 10 años están a punto de ser más altos que los rendimientos de un bono a 2 años, y es inevitable porque la Reserva Federal va a recortar los tipos a corto plazo al menos 2 veces este año, tal vez incluso 3. La última vez que la curva de rendimiento se desinvirtió, 6 meses después comenzó la gran crisis financiera. Esto no pretende asustar a nadie, solo resaltar los riesgos que siguen ahí presentes. La inflación es uno de los grandes problemas. La Reserva Federal está recortando tipos aunque estemos con un IPC del 3%, y el gobierno de Estados Unidos tampoco va a dejar de gastar. Janet Yellen, por ejemplo, quiere hacer la transición hacia una economía verde, y eso va a requerir cantidades interminables de dinero, billones de dólares cada año. La transición hacia una economía global de menos carbono es también la mayor oportunidad del siglo XXI. La transición requerirá no menos de 3 billones de dólares en nuevo capital de muchas fuentes cada año hasta 2050. 3 billones de dólares al año como mínimo. Así que una vez más Yellen emitirá bonos y aumentará el gasto deficitario del gobierno. Y sí sé que hay elecciones por el medio, pero quien quiera que se convierta en presidente de Estados Unidos, ya sea Trump o Harris, desatará su propia versión de la inflación, y ningún escenario será bueno. Según el Instituto Peterson, la guerra comercial global de Trump costará a los hogares estadounidenses más de 2.600 millones de dólares al año. Imponer aranceles a China y al mundo hará que los precios en Estados Unidos se disparen. Unos cuantos billones más tendrán que gastarse para restaurar industrias, así como para traer de vuelta a empleos manufactureros a Estados Unidos, lo cual no será barato. El impacto de todo esto será inflacionario. La deuda nacional y los déficits se mantendrán altos. El plan de Harris es igual de malo. Quiere arrojar una tonelada de dinero a los ciudadanos estadounidenses. $25.000 para los compradores de primera vivienda o beneficios fiscales por hijos, entre otros. Una forma de estímulo directo que costará al menos 1,7 billones, y ese dinero proviene de la deuda y los déficits. Aumenta directamente la oferta monetaria en Estados Unidos y en el mundo, y ni siquiera estamos hablando todavía de su plan de control de precios. Entonces, ¿podemos garantizar que vendrá una recesión? No, no podemos. Es extremadamente difícil predecir una recesión, pero la historia nos dice que debería de suceder. Durante más de 2 años el gasto del gobierno no ha parado a pesar de los mayores costes de endeudamiento. No hay razón para que las cosas se detengan ahora. En realidad podríamos seguir viendo los precios de los activos subir. Y es que hay demasiado dinero en el sistema a día de hoy. Una gran cantidad de capital sigue ahí al margen a la espera. Solo en los fondos del mercado monetario hay alrededor de 6,24 billones de dólares a la espera. Ese dinero está ahí sentado en bonos a corto plazo, por lo que cuando la Reserva Federal recorte tipos habrá un impacto directo en el rendimiento, y tarde o temprano la gente los venderá para buscar mayores rendimientos. La única pregunta es si este efectivo entrará en los mercados una vez que ocurra el recorte de tipos, o si primero caerá la economía y luego el dinero se moverá. Pero de cualquier manera los precios aumentarán a largo plazo. Hay mucha presión acumulada detrás de la represa, y una vez que explote veremos fluir una tonelada de dinero. Así que podríamos tener una bifurcación total del mercado y de la economía, donde el nivel de vida de las personas se desploma, pero los precios de los activos podrían seguir subiendo cada vez más. Es algo muy injusto, pero así es como funciona el mundo a día de hoy. Como siempre, déjame tu opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.